Laura Baeza nació en el sur de México a finales de los 80. Es autora de los libros de cuentos Ensayo de Orquesta de 2017 y Época de Cerezos de 2019, antologadora de mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, y también ha publicado la novela Niebla Ardiente. Tiene una próxima adaptación audiovisual y bueno, su libro de cuentos más reciente es Una grieta en la noche, la cual nos tiene aquí reunidas, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Laura? Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Yo quisiera empezar un poco preguntándote de dónde viene el título del libro, que es uno de los cuentos que están incluidos en este libro, y entonces pues quisiera que nos contaras un poco más de dónde vino, cómo fue también un poco el proceso creativo de estos cuentos y específicamente de que le da título al libro. Gracias por el espacio y me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Qué emoción. El libro, les platico el origen más bien. El libro fue consecuencia de haber pensado mucho estos temas antes de escribirlos. O sea, es como si las historias se hubieran gestado a través de mis inquietudes, principalmente una inquietud de caminante de la ciudad que relacioné con otras experiencias. Hay mucha violencia en estos cuentos, pero no es la violencia que vemos en televisión, afortunadamente. Y hay un poco una distorsión de la realidad, que es lo que a mí me interesa, desde el cuento que le da título al libro hasta la primera narración que tiene que ver con los deportes y demás. Entonces así fueron surgiendo estas ideas que más tarde las materialicé en forma de ficción. Tardé mucho tiempo pensándolas, la escritura fue bastante rápida, pero porque ya sabía lo que quería escribir, entonces era como si estuviera cocinando todas estas historias y mientras las tenía en la mente escribí otros libros y me dediqué a cosas que no tenían que ver con la literatura. Sin embargo, esto siempre estuvo dentro de mis intereses hasta que llegó el momento de sacarlo. A mí me pasa algo con todo lo que escribo. Ya me di cuenta de que no escribo en el orden convencional porque no me identifico. Siempre voy de atrás hacia adelante. Siempre pienso en los finales. Para mí esos finales, todos los de las historias antes de que se convirtieran en cuentos, todos esos finales tenían que ver con unas fisuras. También pensaba que a través de esas fisuras tenía que haber algo que no fuera nada más oscuridad. Entonces, poco a poco ya esas ideas las relacionaba y tenían origen en las historias. Y primero pensé en el título del cuento y al final dije, bueno, pues es el cuento más extenso, creo que es el que mejor condensa cómo me siento y cómo me siento también representada por lo que escribo, y tendrá que llamarse así este libro. Y tiene un epígrafe de Leonard Cohen, pero me pasó algo muy curioso porque me gusta mucho Leonard Cohen y siempre pienso en términos musicales, pero creo que no recordaba ese epígrafe hasta que el libro ya estuvo listo. Y yo dije, pues claro, tiene mucho que ver. Como si la música de Leonard Cohen siempre hubiera estado presente, que lo está, y ya al final dije, pues sí. Como nunca me di cuenta de que era algo que también unía estas historias. Claro, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Como un poco en cada historia, cómo pues va pasando, porque además las historias, digo, para quien no ha leído el libro, tratan como mucho sobre la violencia, como un poco a las afueras de Ciudad de México, que es muy cosmopolita, ¿no? Y entonces, o sea, la siguiente pregunta que quisiera hacerte sería, ¿cómo fue que encontraste estos espacios? O sea, es decir, ¿desde siempre supiste que querías hablar sobre este tipo de violencia o más bien te atravesó algún tipo de experiencia que hizo que quisieras escribir de eso o más bien es como algo de lo cual tú ya habías rescatado de la literatura, de tus contemporáneas? ¿Qué fue eso que te impulsó a escribir este libro? Bueno, fue muy extraño, pero muy interesante, porque me he dado cuenta, principalmente con este libro, de que siempre escribo acerca de lo mismo. Recurro a esos temas porque son los que me interesan y es donde encuentro mi personalidad en la literatura. Los lugares, pues sí, es mucha la periferia del lado no bonito y no amable de una ciudad precisamente que algunos ven como cosmopolita, otros lo ven como lo que es, un lugar lleno de millones de personas y que mientras más gente hay, pues más minúsculo eres y más solo estás a pesar de estar en compañía de tantas personas. Y también cuando yo llegué a vivir aquí hace ya varios años, casualmente no tenía casa y terminé en unos
lugares muy inhóspitos de estas colonias. Entonces, sin casa, sin trabajo y sin nada, lo único que hacía era caminar y tratar de descubrir eso, despersonalizarme, pero también sentirme parte de toda esa marea. Y así fueron surgiendo estas ideas que ya después dije, bueno, es que a mí esto es lo que me interesa, lo que sucede en la calle y cómo me siento también en esta soledad llena de presencias. Por eso también un poco la distorsión sobre lo que existe en el mundo tangible y lo que no. Escogí los lugares porque al final siento que muchos de nosotros siempre nacimos siendo periféricos y es lo que somos. Y no salimos de eso porque quizás sea lo que nos corresponde. Sí, porque además es una cosa que no podemos obviar, ¿no? O sea, incluso como habitantes de esta ciudad, o sea, en la colonia en la que estés, o sea, creo que siempre estás como a un paso de la violencia, ¿no? Y pues, también lo sabemos más como mujeres, ¿no? Como personas trans. ¿Hasta qué punto crees que la literatura ha hecho un esfuerzo por visibilizar esta violencia? Es decir, ¿crees que ha sido un tema que ya está, digamos, acabado o que le falta? ¿O de qué manera la literatura influye en, digamos, como en la visibilización de estas violencias? Creo que últimamente me gusta más el término exposición porque pienso que la violencia, al menos en nuestro contexto latinoamericano, es lo más visible. Es lo que vemos desde que despertamos y encendemos la radio o la televisión o vemos las redes sociales. Está plagado de lo mismo y es con lo que nos acostamos y es lo que al final llega a nuestras pesadillas, esta violencia que se respira todo el tiempo y que nos toca de una forma u otra. A pesar de nuestro privilegio, también somos víctimas o violentamos de distintas maneras. De un tiempo a la fecha pienso más en la exposición de la violencia y cómo ensayamos sobre lo mismo también por una profunda depresión social que a veces está cimentada en una depresión individual, pero al final todo es lo mismo y lo que yo escribo sí siento que es bastante depresivo, sin embargo intento salir un poco de esa depresión tan violenta para ver a través del orificio si existe algo, si hay algo más que no sea lo que absorbemos desde que amanece. O sea, tú dirías que es más bien como un impulso para olvidarnos, no olvidarnos, más bien como para difuminar ese horror, ¿no? Porque además siento que en tus narraciones es como muy emotivo, muy sentimental este horror, ¿no? Entonces, platícame un poco más de los personajes, cómo fueron surgiendo en las historias, es decir, este boxeador que no termina por encontrarse a sí mismo, o sea, cómo fue ese proceso para crear a los personajes, ¿no? O sea, ya hablamos de los espacios, pero ahora Uh-huh. como de los personajes, ¿cómo fue? Bueno, siempre una exploración. A mí me interesa en la narrativa, bueno, lo que yo escribo, en lo que escriben los otros autores, creo que me fijo muy bien cómo lo hacen y por qué me gustan o por qué no me gusta. Pero en lo mío, creo que si yo le otorgo la voz a un personaje, tengo que escucharlo. Por eso intento ser lo más auditiva posible al momento de escribir y que cada uno represente una experiencia individual. Cuando yo concebí estas historias y he concebido otras, pienso en los acontecimientos, como que ese es mi primer impulso, el acontecimiento del final y después en la configuración del personaje. Entonces, sí, qué características debe tener una persona en la vida real. Así voy desentrañando sus emociones. Hablo mucho de los miedos en cada una de las cosas que he escrito porque creo que a mí me mueve más el miedo o me paraliza que el deseo o cualquier otro tipo de impulsos. Entonces me concentro mucho en eso. Para este libro también pensé mucho en mis temas, que son los que siempre abordo, pero también en esos miedos que he tenido toda la vida, el miedo a la desaparición cuando era niña, a que me robaran, porque creo que los que crecimos en los 90 crecimos con esa idea de que en algún momento nos iban a robar y íbamos a salir en la tele. Ahora tengo ese miedo porque soy una adulta de 30 y tantos en un país donde desaparecemos cada tanto, pero sí es eso, es también volver al origen y darme cuenta de que muchas cosas no han cambiado y otras sí, otras ya me parecen extremadamente lejanas, como esa seguridad familiar que también con el tiempo cambia y se convierte en otra cosa. Eso es en lo que pienso cuando creo a los personajes, que los mueven, si los mueve el miedo, si los mueve algún deseo, probablemente los mueva una aspiración que por contexto se queda simplemente en aspiración, como es el caso de los personajes del primer cuento. Claro. Y dime algo, ¿tienes un personaje favorito de todo el libro o alguno que haya representado un reto específico al momento de justo pensar sus motivaciones, cómo actuaría, ¿no? Hacia dónde va? Alguno que representó como un momento de, sé que el libro, no lo mencionaste, pasó por varios momentos a lo largo del tiempo, pero como hay alguno al que tenías que volver cada vez.
Hubo dos y son casos extremos. El primero, que es el de los adolescentes, el boxeador. Creo que me la pasé muy bien escribiendo ese cuento, porque lo primero que llegó a mi imaginación fue el final. No puedo dar spoilers porque el chiste es que lo lean, pero ese último momento para estos personajes, los que cuentan y otro personaje cuya presencia ahí es incierta. Entonces, eso fue lo primero que me imaginé. ¿Y cómo tenía que llegar a eso? Bueno, contando la vida de este boxeador, pero quiénes lo iban a contar. Y la verdad me la pasé muy bien escribiendo eso. Además que hay un riesgo en el lenguaje que yo nunca había tomado. Quizá a otros les parezca simple, pero yo nunca había escrito de esta forma, entonces me la pasé muy bien. Me gustó hacer esos personajes porque pensé mucho en cómo era cuando era adolescente, yo cómo me comportaba, en qué pensaba, cómo veía a los demás y también cómo eran mis compañeros. Eso lo tuve muy en mente y como constantemente trabajo con personas jóvenes, también pensaba qué hacen. Ahora me siento muy tía, pero ¿qué hacen los adolescentes hoy? Claro. ¿A qué riesgos se enfrentan? No sé si son los mismos riesgos a los que yo me enfrenté, por eso me la pasé bien escribiendo este cuento. Y con el que me la pasé muy mal fue con el cuento Ruinas, porque también son los temas que he abordado en otros de mis trabajos, que es la desaparición de mujeres, el feminicidio, etcétera. Y esta habla particularmente del sentimiento de una madre que regresa a una ciudad por un tipo de restos, no los restos, sino un tipo de restos de su hija. Entonces, como yo desde mi posición puedo dimensionar un dolor tan inabarcable, me costó muchísimo. Fue el último que constantemente regresaba a ese cuento para reescribir o para hacer otras cosas, pero fue el último que dije, bueno, sí se queda, porque no sabía si yo estaba facultada para hablar de ciertas cosas. Y al día de hoy me sucede que siempre me pregunto si puedo o no contar desde el otro, pero creo que al final es lo que tenemos los que hacemos ficción, que podemos contar desde el otro, porque para mí sería un horror siempre contar la realidad. Y eso es una virtud, básicamente, ¿no? De quien escribe ficción, o sea, como lograr justo pensar en las motivaciones de alguien que no somos nosotros. Eh, Exacto. no, siempre me ha parecido muy interesante eso. Hace rato mencionabas que esta no es tu manera, digamos, de escribir o no era la manera en la que estabas acostumbrada a escribir. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es esa característica nueva que descubriste en este proceso? Pues con estos cuentos perdí el miedo a muchas cosas, a los riesgos en el lenguaje. Antes era un poco pudorosa o bastante pudorosa cuando escribía y decía, no, ¿cómo voy a escribir groserías? ¿No? Sí, como si yo no las dijera todo el tiempo, pero no sé, como que veía en la literatura algo casi sagrado o inaccesible y no, es con lo que convivo y es materia prima todos los días. Entonces tiene que ser mucho más como yo soy, al menos la que yo escribo tendría que parecerse un poco más a mí. Y aquí me di la oportunidad de experimentar con las formas y cada uno de los cuentos es totalmente distinto. Yo también había escrito cuento breve de solo un par de páginas y me gusta mucho hacerlo. Para mí ese es mi verdadero taller de escritura. Y aquí tengo cuentos mucho más extensos, con otros narradores, con una forma diferente de hablar, de puntuar, etcétera. Entonces creo que de lo que he escrito es donde me siento más cómoda y donde he encontrado esa mayor libertad. Este libro fue finalista del Ribera del Duero. ¿Cómo te sientes con eso? Ahora está publicado por Páginas de Espuma, que fue quien convocó al premio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te llegó la noticia? Cuéntanos un poquito de eso, porque me imagino que Sí. debió ser increíble. Pues fue como estar nominada al Oscar o algo por el estilo, porque Páginas de Espuma es la editorial de cuento más importante en español y creo que quienes nos dedicamos a esto aspiramos a estar ahí, bueno, al menos es mi caso y el de algunos con quienes tengo relación, estar ahí porque ahí están mis referentes en la literatura, las autoras a las que voy constantemente. Y como todos, tomé el manuscrito y dije, bueno, a ver qué pasa, uno no pierde nada con soñar. Y la enorme sorpresa fue que quedó finalista y para mí eso ya es lo máximo. Premio no, que el libro le haya gustado al jurado y que haya quedado con unas autoras fantásticas, creo que es lo más extraordinario que me ha pasado. No, y muchísimas felicidades, de verdad. Creo que es un gran libro que merece ser leído siempre. O sea, va a tomar muy buen camino en el futuro. Gracias. Y ya para terminar, quería saber como cuáles eran estas autoras a las que siempre recurres, ¿no? Que quisieras como un poco recomendar. ¿Cuáles son? Bueno, la literatura latinoamericana, la literatura escrita por mujeres, del catálogo de Páginas de Espuma me gusta mucho Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, creo que he leído su libro Siete casas vacías un montón de veces, no sé cuántas. Me gusta mucho el libro de Guadalupe Nettel, El matrimonio de los peces rojos. Entonces eran autoras que decía, wow, qué impresionante, me fascinan. Y en cuento breve, Patricia Esteban Erles es fantástica. Cultivo mucho el cuento breve, así empecé a publicar con
un cuento breve, y me parece extraordinario siempre regresar y que los libros me causen la misma fascinación, o sea, que mi capacidad de asombro no se termine. Creo que eso es lo que hace una buena obra. De nuevo, muchísimas felicidades por Gracias. este gran libro. Esperemos que todos los que vean esta entrevista lo lean o ya lo hayan leído. También, Laura, muchas gracias por tu tiempo. Este país es tu casa. Pues, Gracias.